nos ponemos la gorra y pasamos a hablar de ciclismo. Bueno, vamos a hablar de la Volta a Cataluña, que empieza esta semana. Es la nueva carrera que tendremos a nivel World Tour. Vale, estamos hablando de que va a ser una carrera sobre todo más dedicada a los hombres de la general, escaladores. No es una gran vuelta que nunca ha tenido presencia de sprinters ni rodadores, porque bueno, pues justo coincide con el final de la Milán-San Remo y bueno, el inicio de las clásicas del Pavés. Entonces nunca ha tenido ese buen feeling con estos rodadores sprinters porque prefieren ir a competir a otras carreras, prepararse a otras carreras. Lo entiendo. Esta Vuelta a Cataluña, sobre todo las tres primeras etapas son carreras para los más rápidos, para hombres más veloces. Aunque la primera etapa, bueno, tiene ahí un final que pica en alto, luego la segunda sí que es más rápida, más llana, la tercera también es llana. Luego hay que hablar, yo creo, de dos etapas muy importantes, aunque la etapa reina creo que es la etapa 5, la del viernes, sinceramente, con 4.500 metros positivos, que termina en La Molina, aunque hay que decir que también es con mucha dureza la del Valter 2000 con 4.000 metros positivos. La del día 6 es también para los hombres de montaña, pero no son puertos tan largos como la Molina o el Valter 2000. Y luego está la típica etapa en Barcelona con final en Barcelona, pero con varias subidas a Montjuic, que normalmente, bueno, pues siempre suele dar espectáculo esa subida a Montjuic, pero no suele generar grandes diferencias. Es una etapa, una Vuelta a Cataluña. Vamos a hablar un poco de los corredores antes de meternos de lleno en el resto de cosas a evaluar. Es una etapa una Vuelta a Cataluña, yo creo, con mucho más nivel del que normalmente estamos acostumbrados. El UAE va con casi todo, el Red Bull va con casi todo, el Bismarck va con casi todo, eh, el Ineos va con casi todo, el Education First casi, el Movistar va con todo. Creo que hay equipos que van que ya van a empezar haciendo test de cara a carreras importantes, ya sea un Tour de Francia o ya sea un Giro o ya sea una Vuelta a España. Favoritos, pues sinceramente creo que hay tres favoritos, que son Joao Almeida, Jonas Vingegaard y Renko Benepoel. Siempre Renko se la da muy bien esta Vuelta a Cataluña y hay que ver a ver qué rendimiento nos muestran sobre todo en la etapa 4 y en la etapa 5, que son las más duras y en las que se puede ver el nivel de Renko. Yo creo que más en la etapa 5 que en la etapa 6 es donde podemos ver más dónde está el corredor belga, pero hay que decir que va con un equipo que sinceramente le va a proteger muchísimo. Con Nico Dens, Jane Hindley, Lipovic, Cattaneo. Luego está Joao Almeida, que tampoco se queda corto, con J. Vine, McNulty, Soler y Oliveira, Adrià Pericas. Cuidado, cuidado. Y Jonas Vingegaard tampoco lleva un gran equipo porque, bueno, lleva a Bruno Almiral, a Stef Kuss, Pignasoli, Norhagen, pero bueno, no es un gran equipazo el del Jumbo, que puede ser mejor aún. Y luego el Ineos, que lleva a Oscar Onley, lleva también a Carlos Rodríguez, a Laurent de Plus, lleva corredores que pueden ayudar mucho en la montaña. Oscar Onley, que es un corredor que hay que tener en cuenta. Y luego el que os he dicho en Movistar es que va más Uy de Broes, Inés Rubio, Juan Pedro López, Nairo Quintana, que por cierto se retira en la Vuelta a Cataluña, Hesman, corredores de bastante envergadura a nivel mundial. Luego otros corredores que habrá que tener en cuenta, claramente, pues Félix Gal, Fortunato, Mikel Landa, Chicone, Skelmous, que bueno, el Lidl no creo que lleve uno para pelear por esos tres primeros puestos, porque va Verona, Chicone, Skelmous. Skelmous es verdad que en una vuelta de una semana rinde muy bien, pero bueno, yo creo que
no aspiraría con un equipo así, con el Lidl, a un podio. Creo, creo que no aspiraría. Luego Richard Carapaz, hay que ver el rendimiento de Markel Beloki. También está Cepeda, que Cepeda para esas llegadas en subida o esas llegadas rápidas puedes rendir muy bien. El que puede rendir muy bien en esas llegadas a sprint creo que es Ethan Vernon, que creo que es el único que tiene capacidad y rendimiento para esas llegadas. Y quiero ver qué tal el rendimiento de Thomas Pidcock, que ha rendido a un gran nivel en la Milan-San Remo, y me gustaría ver qué tal en esta Vuelta a Cataluña. Que también, bueno, está Sam Bennett, que cuidado Sam Bennett. Iván Ramiro Sosa en el Ken Pharma, que no seguirá el año que viene. Cuidado. Equipos que pueden pasar cosas. Una Vuelta a Cataluña que, bueno, en cuanto a etapas, la primera etapa, como os he dicho, pues bueno, posiblemente llegue con un grupo masivo, un sprint final. Es verdad que la parte final termina picando para arriba, por lo que, bueno, posiblemente corredores más explosivos como Thomas Pidcock, como he dicho, Cepeda, algunos corredores de ese estilo puedan conseguir. No creo que se abran diferencias porque es nada, es menos de un kilómetro y medio en lo que es en la parte final. Pero creo que para los hombres más rápidos, los puncher, pues creo que pueden sacar en la primera etapa buen rendimiento. La segunda, velocistas puros y duros, no tiene un final excesivamente duro, tiene un pequeño repecho antes de la llegada, pero bueno, que no es nada reseñable. La etapa 3, sprint puro y duro. Yo creo que sprint, aunque hay una primera parte en la que pasan varias zonas montañosas, y ahí si una escapada se organiza muy bien puede generar bastante espacio, pero es verdad que los últimos 30 kilómetros son llanos, y si el pelotón no llega con mucha ventaja, intentará llegar al sprint, sinceramente. La cuarta etapa, ya estamos hablando, lo que os he dicho, ya hay 2 etapas en las que sobrepasamos los 4.000 metros. La cuarta etapa, Valter 2000, gran puerto de la zona del Pirineo de Gerona. Esta sí que ya es para los ciclistas de la general, sin ningún lugar a dudas, para los ciclistas de la general y escaladores. No creo que llegue una escapada. La primera parte es verdad que es muy tobogán, sub y baja, sub y baja, sub y baja. Ahí un pelotón bien organizado puede generar bastante desgaste en los hombres de la general, porque luego antes del Valter 2000 es llano hasta que llegas al Valter 2000. Hay una parte del Valter 2000 que tiene como 6 kilómetros a un 8, casi 9% de pendiente media, que ahí es donde se puede generar bastante ventaja. Y luego la quinta etapa de la Vuelta a Cataluña, hay una primera parte, gran parte de la etapa se disputa en puertos de menos envergadura, pero pues estás subiendo, bajando, subiendo otro puerto, subiendo, bajando. No tienes un respiro. Y la parte final, el col de Pal, que es el que llega a la Molina, es verdad que es muy constante, en torno a un 6, 7, 8% de pendiente media, tiene una pendiente media del 6,6, como mucho un 8%, es muy, muy constante. Y son 18 kilómetros que hay pues gente como Joao Almeida, Jonas Vingegaard, que pongan su ritmo de crucero, pueden generar mucho peligro, más peligro que en el Valter 2000, que al final el Valter 2000 tiene más pendiente, pero es más corto porque son 11 kilómetros y el col de Pal son 18, así que cuidado, ahí se puede generar bastantes más problemas. Luego, en la sexta etapa, que no se queda corta, pero creo que no es tan... Es la que cae en sábado, pero creo que tiene menos envergadura que la del viernes. La primera parte, ligera subida, pero más llano. Y luego tiene un puerto entre medias que es bastante duro, que tiene un tramo en el que son 15 kilómetros a una pendiente media del 6,8. Pero creo que se les queda corto a los corredores. Están muy lejos de meta, no creo que se haga un ataque suicida desde ahí, porque es que te quedan 60 kilómetros desde ese puerto. Tienes que bajar, es verdad que luego desde ese puerto bajas, subes bastante, no es bajo,
hacia el último puerto. Y luego la última subida, bueno, es un puerto que va a rampas. Son el Santuario de Queralt, si no me confundo. Bueno, el Col del Pradel, que tiene 15 kilómetros con un 6,8% de media. La Collada de San Isidre y el Santuario de Queralt. La parte final es un puerto de 7,1 al 6,9%. Tiene una rampa dura al principio, pero luego de ahí ya empieza a aligerar hasta que al final, bueno, es un poquito más exigente en la parte final. Pero creo que no generará los mismos problemas que el día previo. ¿Donde podemos ver más tiempos? Yo creo donde podemos ver más tiempo que saquen los hombres de la general es en la etapa 5. En la etapa 6 yo creo que pese a que hay 4.000 metros positivos, solamente es una subida, es un final casi monopuerto. Yo creo que no se generará tanta distancia, y donde se generará la distancia en cuanto a tiempo será en la etapa número 5. Ya empiezan a acumular cierta fatiga los corredores y pues eso ya lo empezarán a notar. Yo creo que en la etapa 5, en la etapa 6 podemos ver alguna diferencia de tiempo, pero por fatiga, pero no por una gran envergadura, yo creo, de los puertos. Yo creo que será más por fatiga, que lleguen algunos más cansados de los días previos, pero es una etapa que tiene menos desnivel y puertos más flojos que los anteriores. Y luego la etapa final en Montjuic, bueno, Montjuic en Barcelona, con la subida a Montjuic, que lo suben 7 veces. Y bueno, Montjuic, pues bueno, sabemos cómo es ya de muchos años, sube, baja, sube y baja, 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 sube, baja. No se suele mucho sube, baja, pero no se suele generar mucha diferencia en este Alto de Montjuic, principalmente por, bueno, es una calle estrecha, cortita, es muy complicado que generen ventaja en algo así. Y al final, pues bueno, puede ganar un Richard Carapaz, alguien que venga no de los de la general, que vayan a pelear por la general, sino un hombre que bueno, esté en un tercer, cuarto, quinto puesto, o alguien que no esté intentando pelear por la general y de la sorpresa. Creo que puede ir más por ahí, sinceramente. Y bueno, una vuelta a Cataluña que creo que nos va a dejar nos va a resolver muchas dudas de cara a, bueno, Renko de Benepoel. Es verdad que no llevamos sin verle en una vuelta importante desde el UAE, creo, si no recuerdo mal. Entonces, bueno, a ver qué dudas se nos resuelven.